¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Regresamos con todos ustedes, queridos amigos, en su programa completamente en vivo de Caso Abierto de Asesoría Legal. Y bueno, seguimos de lleno con nuestro programa de la buena fe en todos los actos jurídicos. Le doy la palabra a mi compañera, la licenciada Rocío Paredes Tejeda. Gracias, sí. Pues como estamos comentando con respecto a los actos jurídicos, nosotros hasta qué punto estamos dispuestos a llegar a actuar, si bien es cierto que los actos jurídicos se va a llegar al punto de crear, como se dijo en la cápsula anterior, crear, conservar, modificar o extinguir en su caso los derechos o obligaciones que nosotros o que por el acto jurídico que se está llevando a cabo se va a realizar este mismo. Lo más claro con respecto a los actos jurídicos son los contratos. Entonces, por ejemplo, si nosotros expresamos nuestra voluntad, como lo comentaba hace un momento, hasta qué punto estamos dispuestos a llegar cuando actuamos de mala fe, cuando por ejemplo sabemos que alguien ya está en cama y que queremos obtener algún bien inmueble y pues le hacemos que firme algunos documentos, hojas en blanco o demás para poder adquirir o para que se haga saber a los demás familiares que fue a través de una donación o que por ejemplo en vida, o como se dice, que no nada más necesita que exista la voluntad como tal para que nos hayan dado ese bien jurídico que nosotros podemos cuidar. Entonces, hablamos también de los actos de cuando son de buena fe, por ejemplo, cuando estamos ante el Infonavit y queremos hacer nosotros o celebrar un contrato de apertura para querer adquirir nosotros un bien inmueble. Entonces se supone que el derechohabiente pues tiene todo como titular de este bien inmueble. Todo tiene que ser transparente ante la dependencia de Infonavit. Si se le hace saber alguna cosa, por ejemplo, que está a través de algún apoderado legal, pues no es tan fácil que se pueda obtener el inmueble, porque en primer lugar, se tiene que mandar a traer al derechohabiente para que se le haga saber que, por ejemplo, no va a perder su casa cuando se está actuando a través de un apoderado. Entonces, lo que más puede esta dependencia del Infonavit es mandar a traer a la persona y hacerle saber qué se está haciendo con el inmueble, para que en un dado caso que se vaya a hacer algún traspaso, pues todo sea de manera legal, transparente, que exista la certeza de que realmente él está dando su voluntad o está ratificando como tal para que se pueda llevar a cabo este convenio más bien este contrato que él mismo está solicitando. Así es. Fíjense ustedes que en relación a lo que es esto precisamente de los actos jurídicos, hay otra figura legal muy parecida a ella, porque en los actos se expresa finalmente la voluntad y además se tiene la intención de que se produzcan esas consecuencias, ¿sí? Es decir, tú cuando vas y te casas, no solamente vas tentativamente con la voluntad de hacerlo, sino además de que se produzcan esas consecuencias. ¿Cuáles? Pues unirte con esa persona porque la amas, porque la quieres, habitar en un mismo techo, tener hijos. Ay, qué bonito se escucha, ¿verdad? En la fantasía es algo muy bonito, ¿no? Pero en la práctica es totalmente distinto. Pues sí, bueno, hay que tener la madurez, licenciada, precisamente para afrontar verdaderamente una relación, ¿verdad? Pero sí se puede si tú tienes la madurez y la preparación, ¿verdad? Hay pláticas prematrimoniales, yo les recomiendo mucho eso, que las personas, por ejemplo, que van a celebrar cualquier acto, fíjate, si tú vas a comprar, vas a vender, vas a querer hacer lo que tú quieras, ve a consultar a un abogado que te aconseje, que te diga. Si tú lo que vas a hacer es te vas a casar, obviamente, pues a lo mejor no necesariamente tienes que ir a un abogado. Lo que tienes que ir a ver es realmente a que te den pláticas de las gentes que ya estuvieron casados, que realmente te digan cuál es el secreto para que tu relación dure, porque si no, y que te digan realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque finalmente esto es como cuando queremos algo nuevo, verdaderamente es algo nuevo, novedoso, pero nuestros padres tienen un dicho que dicen, juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? Juguetito viejo, ¿dónde te arrumbaré? Al final nos acostumbramos pues al olor, al cabello, a la cintura, a todo, ya sabemos hasta
hasta el lunarcito que tienes en la pompi, ¿no? Entonces ya no es algo novedoso, pero llega otro tipo de amor, otro tipo de relación, hay que saberlo superar. Todos esos, queridos amigos, son actos, ¿sí?, en el que finalmente tenemos la intención de que se produzcan esas consecuencias, pero hay cosas que suceden que no se tiene la intención. Esos no son actos, queridos amigos, esos son hechos. La diferencia entre muchas ocasiones el hecho y los actos es que en los hechos pueden ser acontecimientos naturales que traen consecuencias legales y que no necesariamente está a la mano del hombre y menos la voluntad del hombre para que se produzcan esas consecuencias. ¿Cuáles? En algún momento yo tuve unos 2 chicos que fueron mis alumnos y de repente empezaron a hacer un estacionamiento, metieron maquinaria y hicieron que aplanaron el lugar donde iban a hacer su estacionamiento porque enfrente había un hospital. Bueno, iban muy bien en sus obras y de repente un día de esos climas malos, fuertes, llovió muy fuerte, ¿sí? Se hicieron ríos y de repente mucho del material que habían escarbado y demás se fue sobre otra casa, ¿sí? Invadió y le causó perjuicios realmente allá a una vecina, o creo que tengo entendido que era una dama, una vecina, la propietaria de ese inmueble, y se le inundó, en pocas palabras. Fíjense, ahí hay consecuencias legales porque hay daño en propiedad ajena. Se te dañó tu refrigerador, tu colchón, etc. Pero en realidad no intervino la mano del hombre, porque fue un acontecimiento natural. Quiero decirle que las empresas, por ejemplo, los autobuses que transportan servicio de pasajeros, los que transportan gasolina, lo que transportes materiales peligrosos, incluyendo electricidad, son empresas que por obligación los daños que causen, aunque no intervenga la mano del hombre, aunque solamente sea un acontecimiento natural, ¿sí?, tienen la obligación de responsabilizarse de los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la misma ley lo marca, por los materiales peligrosos con los que ellos trabajan. Fíjense, entonces, esa es la diferencia entre los actos jurídicos y los hechos. Los actos son aquellos en los que no solamente hay la manifestación de voluntad, sino también la intención de que se produzcan las consecuencias. En el hecho jurídico no existe la intención exactamente de que se produzcan esas consecuencias o se produzcan otras que no necesariamente son las que yo quiero. En este caso, si yo mando a aplanar mi terreno, pongo un estacionamiento, sin embargo, antes de terminar la construcción, viene, llueve, se encuentra un evento natural, le llamamos nosotros una contingencia desde el punto de vista legal, ¿sí?, que hace que finalmente se produzcan daños. Bueno, son consecuencias legales que no necesariamente yo quise que se produjeran, ¿sí?, y que en muchas ocasiones también tengo la responsabilidad de pagarlas. En este caso, si yo como empresa manejo materiales tóxicos, inflamables, electricidad y demás, bueno, también soy responsable, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, si un rayo cae y logra romper un cable de electricidad de muy alta potencia y cae sobre una casa o un vehículo y la quema, efectivamente la empresa dueña de esa electricidad tiene que responsabilizarse de las consecuencias, porque aunque no se tuvo la intención de que se quemara la casa o el coche, por el tipo de sustancias que maneja, tiene que responsabilizarse. Fíjense qué interesante. ¿Para qué? Para que allá en casita sepan, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, cuando tiene que poner cables de alta tensión sobre tu terreno, te paga los derechos por pasar sobre tu terreno esos cables de alta tensión, porque prácticamente ya no vas a poder hacer uso de esa fracción de terreno donde pasan esos cables de alta densidad. Entonces, esa es la diferencia entre hechos y actos. Y para que sigamos con esto y no se nos vaya el tiempo, quiero decirles que ahorita que estamos hablando de la buena fe y de la mala fe, la buena fe se presume en todos los actos. O sea, si tú te casas, si tú realizas una compra-venta, si tú vendes, bueno, se presume que lo estás haciendo de buena fe.
Pero si resulta que después yo te demuestro que tuviste malas intenciones, te puedo demandar y te puedo anular esa compraventa, esa donación, incluso el matrimonio. Si tú me engañaste y no sabía que eras casada, fíjate, o he casado, que ya nos hemos encontrado asuntos, fíjate que hay gente que se casa en otro estado, se casa en Oaxaca, se casa en Chiapas, y como pues aquí no tenemos ese archivo, resulta que acá viene de solterito o de solterita. Licenciada Ruth, ¿no te vaya a pasar eso? No, Licenciada María del Rocío, tampoco, ¿no? Y vienen acá y nos volvemos solteritos y resulta que nos volvemos a casar, no se pongan colorados, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si se casan, ahí hay un acto de mala fe. Ahorita que estamos hablando de la buena fe, todos los actos que se realicen de mala fe, en el que buscamos engañar a la otra persona, ¿sí? Fíjate, ahí podría ser lo engañamos porque le hacemos pensar que tenemos una vida que en realidad no tenemos, ¿no? O que somos unas personas que en realidad no somos, ¿no? Que casi en las parejas en la mayoría se da, ¿sí? Pero lo engañamos de otra manera, ¿no? A lo mejor no le demostramos exactamente cómo somos y demás, porque no lo queremos perder, ¿verdad? Pero fíjense cómo esos contratos se pueden anular. Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos, no se vayan. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.